Puntualmente a las 8 de la mañana, como siempre, comenzamos una nueva semana acá en Agenda Económica. Como ven, yo ya volví de vacaciones y le quiero desear a Sebastián Aguirre, que los acompaña generalmente a esta hora, lo mismo, que tenga unas buenas vacaciones, las empieza ahora. Así que más o menos por 3 semanas estaré yo con ustedes, tanto a las 8 de la mañana todos los días, como también en la tarde en la edición PM, por supuesto, de Agenda Económica. Y una persona que yo creo que no va a tener vacaciones per se, porque va a tener mucho trabajo, es, por supuesto, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. No se tomó vacaciones durante enero, recordemos que todavía está ejerciendo como presidente del Banco Central, y yo creo que si bien puede tomarse algunos días durante febrero, no van a ser vacaciones desconectadas, porque tiene la gran misión de comenzar a delinear el programa económico del presidente electo Gabriel Boric. Y en distintas entrevistas, el ahora expresidente del Banco Central sigue dando luces de cómo va a ser su estilo, cuáles van a ser los énfasis y también cuáles van a ser las prioridades. Y una de las prioridades, por ejemplo, es la reforma tributaria. Parte de eso fue lo que mostró en entrevista con el diario El Mercurio este domingo. Pasemos a revisar algunos de los mensajes del futuro secretario de Estado. ¿Qué es lo que dijo Mario Marcel? Hay muchos temas en los que él puede ayudar a que puedan implementarse adecuadamente. Esto en relación a por qué decidió dejar el Banco Central y asumir el Teatino 120 desde el 11 de marzo. Según Marcel, quizás mucho del contenido de este programa en Chile aparece como más innovador o radical, pero muchas de estas ideas son bien comunes y se implementan en otros países. Recordemos que Mario Marcel ha trabajado en otros países, tuvo un puesto, si no me falla la memoria, también representando a Chile en la OCDE, por su rol en el Banco Central, tiene mucho contacto con líderes económicos de otros países, por lo tanto aquí uno tiene que dar fe de que Mario Marcel sabe de lo que habla y por lo tanto da mensajes de tranquilidad de que muchas de las propuestas que hay en el programa de Gabriel Boric se hacen en otros países. Lo importante es que obviamente se hagan bien. Sigamos con más mensajes de Mario Marcel en esta entrevista. Y algo que él ha dicho ya reiteradamente, de que la reforma tributaria va a tener una altísima prioridad, ya que lo primero que se necesitan para hacer cambios y por supuesto tener más posibilidad de gasto es generar nuevos recursos de manera permanente. Y esto es lo que él dice, porque esta reforma tributaria va a proveer parte importante de los recursos para el gobierno. Finalmente, vemos que el expresidente del Banco Central se refirió a la propuesta de un nuevo sistema de pensiones. ¿Qué fue lo que señaló? Una cosa es que se termine el sistema de AFP tal como lo conocemos. Y otra es que si pueda haber administradores privados de fondos que sigan cumpliendo alguna labor de carácter residual, no completa ni tal como lo conocemos. Precisamente esto es lo que dice Mario Marcel, porque él señala, lo que está claro es que un sistema en que las AFP son el corazón del mecanismo de pensiones no es algo que esté dentro de esta agenda. Aquí es bastante claro, el presidente electo también lo ha dicho. Si es que se aprueba la reforma que él tiene pensado, no va a ser la cotización obligatoria administrada por las AFP, sino que serían por este ente nuevo, público, autónomo y que eventualmente pueda licitar la administración de los fondos a organismos privados, pero que no serían las AFP. Ahora, si bien Mario Marcel varias veces se le ha preguntado y no ha querido decir exactamente qué rol van a tener las AFP, todo indica que sí van a seguir estando, pero no administrando las cotizaciones obligatorias. Lo más probable, digo, yo no tengo información de que haya un proyecto de ley, todavía ni siquiera hay nada escrito, pero lo más probable es que sigan como administradoras de fondos voluntarios y también de lo que hasta ahora ha sido ahorrado en las cuentas individuales. Por lo tanto, no seguirían eventualmente las AFP administrando la cotización obligatoria que hacemos mes a mes, pero sí van a seguir existiendo como administradoras voluntarias. Ese sería el panorama eventualmente de las AFP y obviamente esto todavía está en futuras conversaciones que va a tener que, dentro de un proyecto de ley, proponer el nuevo gobierno
y también, por supuesto, tiene que ser discutido en el Congreso, que como sabemos, su composición va a ser mucho más equilibrada a partir del 11 de marzo de lo que vemos ahora. Por lo tanto, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y como también sabemos, algo que se definió el viernes en este primer gabinete del presidente electo es quién va a acompañar a Mario Marcel como subsecretaria de Hacienda. Es Claudia Sangüesa. Repasemos quién es Claudia Sangüesa. Ella fue una de las principales articuladoras del programa económico de Gabriel Boric. Ahí le veíamos, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos acá en Agenda Económica de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya que ella vino como representante de la campaña de Gabriel Boric. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y en algo coinciden con Mario Marcel. Ambos tienen estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge y ella es doctora de la Universidad de Cambridge, doctora en economía, por supuesto. En su trayectoria laboral tiene pasos como directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad de Mayor, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ha participado en comisiones de trabajo en 2007 y también en la última comisión Bravo, que planteó cambios al sistema de pensiones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y si bien no ha coincidido trabajando en ninguna parte con Mario Marcel, sí coinciden en su casa de estudios de posgrado, no estuvieron al mismo tiempo, pero sí fueron al mismo lugar. Sangüesa ha manifestado su admiración por el presidente del Banco Central en distintas oportunidades. De hecho, estuvo en el homenaje que se le hizo a Mario Marcel el 11 de enero. Ella habló en esa ocasión y en esa época, en el 11 de enero, todavía el presidente electo no le ofrecía el cargo a Mario Marcel, por lo tanto simplemente coincidieron. Ahora quizás Claudia Sangüesa sabía que estaba en la carpeta de Gabriel Boric de proponerle el cargo de ministro de Hacienda a Mario Marcel, quizás por eso también fue simbólico que ella fuera a hablar y a destacar el trabajo del ahora nuevo ministro de Hacienda. Y por último les cuento que junto a Claudia Sangüesa también llegará a Tegatino 120 la nueva directora de presupuestos Javiera Martínez, también muy importante en la conformación del programa económico de Gabriel Boric. Bueno, otra nueva secretaria de Estado que dio entrevistas este fin de semana fue quien liderará la cartera de trabajo. Me refiero a Janet Jara. Recordemos que ella fue subsecretaria de Previsión Social en el último gobierno de Michelle Bachelet y que señaló que sus prioridades para este año serán recuperación de empleo, impulsar el proyecto de ley para que la jornada laboral baje a 40 horas y también comenzar con lo que en materia económica puede que sea lo más difícil, pero también muy urgente y ya no se puede seguir choteando, que es la reforma al sistema de pensiones. En entrevista con Pulso del diario La Tercera, ¿qué fue lo que señaló Janet Jara? Los fondos previsionales de los trabajadores van a permanecer de la misma forma. Los que ya están ahorrados no se van a tocar. Y aquí es lo que yo me refería a que lo más probable es que ahí sea como se mantengan las AFP actuales, que sigan administrando los fondos que ya están en las cuentas de capitalización individual. En el detalle sobre la reforma de pensiones, Janet Jara señaló que las nuevas cotizaciones van a ir a una institución pública, como yo les decía. Es así como lo han diseñado desde el programa que estuvo en la campaña presidencial. Lo que para ellos es intransable es que el sistema de pensiones sea un verdadero sistema de seguridad social. Recordemos que también en la propuesta está que la pensión básica universal llegue a 250.000 pesos. Ya se aprobó la que da 185.000 pesos, la pensión garantizada universal, por lo tanto ya hay bastante camino recorrido en ese objetivo y ahí es donde señala Janet Jara que es un sistema de seguridad social y aquí ella va a tener que trabajar mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con el nuevo ministro de Hacienda. Vamos a ver cómo trabajan ambos secretarios de Estado. Finalmente, Janet Jara señaló que no está descartado que los fondos de los cotizantes puedan entregarse a entes privados, tal como les decía. ¿Qué es lo que dice? En el pilar voluntario, las personas van a poder depositar sus contribuciones en la entidad que les parezca pertinente. Por ejemplo, una APB. Aquí pueden seguir trabajando las AFP u otras, por ejemplo, compañías de seguro, otras administradores generales de fondos.
En el pilar contributivo, lo que les mencionaba, que es el pilar obligatorio de cotización, han diseñado una institucionalidad pública autónoma técnica que hoy día es la que estaría absorbiendo tanto el pilar solidario o no contributivo como también el contributivo. Estos fueron algunos de los mensajes de la futura ministra del Trabajo y también algo muy importante que dijo. También lo dijo Mario Marcel, lo ha dicho el presidente electo Gabriel Boric, también lo dijo acá en Agenda Económica la nueva futura subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. No apoyan más retiros de fondos, al menos públicamente desde el futuro gobierno no hay piso para los retiros de fondos. Ahora, algo distinto piensan en distintos partidos políticos, algunos de parte que son parte del que serán parte del oficialismo a partir del 11 de marzo, que no cierran la puerta a que haya una discusión para nuevos retiros de fondos. Bueno, ahí está por el momento esa discusión. Y precisamente sobre el tema de los retiros, desde Renovación Nacional, uno de los diputados señaló que el futuro gobierno de Gabriel Boric debe hacer un acto de justicia y devolverle los fondos a las personas. Veamos qué fue lo que dijo el diputado Sebastián Torralba. Sabemos perfectamente de que los retiros son una política pública que han sido populares, que han ayudado a muchas personas, pero la realidad de los retiros es que hemos dejado a 3,8 millones de personas sin un solo peso en sus cuentas individuales. La pregunta, Rafa, es qué es lo que va a primar en el próximo gobierno, o de la ideología o la justicia. Y creo que es importante que el gobierno de Gabriel Boric haga un acto de justicia, devolviendo los recursos a todos los pensionados. No sé exactamente a qué se referirá el diputado respecto a devolverle los fondos a los pensionados. Ahí un mensaje algo confuso. El que no fue confuso fue uno de los diputados que más ha apoyado los retiros de fondos. Me refiero al socialista Marcos Ilavaca, quien señaló que el programa de gobierno de Gabriel Boric debe entregar ayudas contundentes para que así no tenga que volverse a pedir que las personas a través de sus fondos ahorrados los ocupen para solventar alguna emergencia. Y cuando escucho, por ejemplo, que dicen, ¿sabe qué? 3.200.000 personas quedaron sin ahorro. Esas personas, ¿saben cuánto dinero tenían en su cuenta de capitalización individual? Cerca de 3-4 millones de pesos. 3-4 millones de pesos que iban a servir, y aquí viene yo creo que el corazón de lo que nos ayudó a demostrar los retiros, a que tenemos un sistema de pensiones basado en un sistema de ahorro forzoso para financiar a los bancos e instituciones financieras. Lo que yo espero para no volver a utilizar los fondos de los trabajadores para poder enfrentar la pandemia es necesariamente que el paquete de medidas que el presidente Boric plantee, en definitiva, sea contundente para poder ayudar a millones de chilenos que hoy día están desesperados esperando algún tipo de ayuda. Ya, vamos a dejar de hablar de los retiros de fondos por un momento, pero vamos a seguir hablando más adelante en Agenda Económica de Pensiones, específicamente cómo estuvo la rentabilidad de los multifondos en enero. En un tema que quería comentarles antes de terminar este primer segmento de Agenda Económica es que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso presentado por el gobierno para continuar con el proceso de licitación de litio. De esta forma, el Tribunal de Alzada rechazó el recurso de reposición presentado por el Ejecutivo para revocar la paralización del concurso público y así se mantiene entonces la orden de no innovar. Con esto seguirá suspendido el proceso de licitación que había sido adjudicado a las empresas BEI de Chile y también a la empresa Mineras del Norte. Ahora queda esperar que la Corte de Apelaciones revise el fondo de los recursos de protección presentados tanto por la comunidad indígena Coyapay como también por el gobernador regional de Atacama, que permitieron paralizar esta licitación. Hacemos la pausa en la Agenda Económica y al regreso analizamos por qué tuvieron un muy mal enero casi todos los multifondos que administran las AFP. Ya volvemos.
Volvemos a la agenda económica AM de este lunes a revisar números que a ustedes les importa mucho, que tiene que ver cómo fueron los resultados de los multifondos de pensiones durante enero. Me encantaría tenerles buenas noticias, pero solamente hay buenas noticias, o al menos no tan malas, para un solo fondo, el Fondo E, que fue el único que no cayó durante enero. Pasemos a revisar al menos información que entregó el Centro de Estudios CIEDES, que realiza adelantos de cómo estuvieron los fondos de pensiones. Esto es, si no me equivoco, hasta el 26 de enero. Miren la caída del Fondo A, 8,50%. Vamos, obviamente, a delinear más adelante cuáles son las razones de las caídas del Fondo A, 8,50%, del Fondo B, 6,36%, del Fondo C, 4,76% y el Fondo D, 1,32%. Como les decía, el Fondo E, que tuvo una caída histórica durante 2021, algo se recupera durante enero y renta, al menos hasta la semana pasada, 0,82%. Aquí, en estos resultados, tienen que ver factores internos, también factores externos, y los vamos a analizar en la conversación con el gerente general de CIEDES, que está atento siempre a estos resultados. Me refiero a Rodrigo Gutiérrez, que está en el contacto de Agenda Económica. Lo vemos en pantalla. Rodrigo, gracias por estar en CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Rodrigo, en un panorama general, ¿a qué se debe que hayamos tenido 4 multifondos cayendo de manera bastante importante, sobre todo los fondos A, B y C, mientras que el Fondo E, a diferencia de lo que pasó en 2021, tuvo algo de rentabilidad positiva durante enero? Bueno, lo que siempre decimos es que los resultados de los multifondos dependen de la rentabilidad de los instrumentos en los cuales cada multifondo invierte. En este caso, los fondos de mayor riesgo invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Y son estos instrumentos los que se han visto afectados producto de las malas rentabilidades que se han visto en los mercados internacionales, pero además han sido doblemente castigados por la caída del tipo de cambio en Chile, que cayó durante enero, a lo menos hasta la fecha de este informe, que es el 26 de enero, en más de un 5%. El efecto combinado entonces de estos dos malos resultados han afectado la rentabilidad de los fondos más riesgosos, como el Fondo A o el Fondo E. Sí, uno entiende que el Fondo A y el B, que invierten más en acciones, se han visto castigados, por ejemplo, por la crisis que hay en Ucrania y también por el avance de la variante Omicron en distintas partes del mundo. Uno entiende que esos factores internacionales pegaron fuertemente en la renta variable internacional. Eso es así, y si uno revisa los índices de los mercados internacionales, particularmente a la fecha, insisto, del informe, el 26 de enero, vemos que en general hay malos resultados en Europa, hay malos resultados en Estados Unidos, en Asia, y una de las razones por las cuales uno podría explicar esta caída en los rendimientos de estos índices internacionales tiene que ver con el avance de Omicron, el aumento del número de contagios, el conflicto también en Europa entre Rusia y Ucrania, las restricciones también que aparecen en China, el efecto todavía de Evergrande, etcétera, una serie de factores que atentan contra los buenos resultados y el inicio de año en las bolsas en el mundo. Pero como digo, esto en Chile además ha afectado fuertemente por la caída del tipo de cambio. Vimos que durante enero, producto de el discurso mucho más moderado del gobierno, lo que hemos visto es una reducción de la incertidumbre y por lo tanto una apreciación del peso, y eso significó entonces una caída de más del 5% que le pega fuerte en realidad a los fondos más riesgosos como el A o el B. Sí, ¿te parece, Rodrigo, que ahondemos en el impacto que tuvo que haya caído el dólar durante gran parte de enero, como tú mencionabas, por ejemplo, con el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda? Porque lo que todos podríamos ver como una buena noticia, que es que el dólar bajara de su precio, porque está muy caro, pero tiene este otro lado que es obviamente negativo, que es que haya impactado a la baja la rentabilidad del Fondo A, y eso se explica porque gran parte de los instrumentos en que se invierte el Fondo A están expresados en dólares. Cuéntanos un poco sobre eso para que también vayamos explicándole a las personas. Sí, cuando nosotros decimos de que afecta a los fondos más riesgosos es porque, como tú dices, los fondos más riesgosos están invertidos en el extranjero principalmente en torno a más de un 85%. Entonces, estos instrumentos evidentemente están invertidos en dólares, y cuando uno los traspasa a pesos, digamos, para efectos de valorar esos fondos, una vez que están en el sistema en Chile, evidentemente que se ven afectados por el tipo de cambio. Entonces, cuando baja el dólar un 5%, eso le pega directo a casi el 85% del total de ese fondo. Entonces, ahora, ¿por qué se había afectado al dólar?
En general, el dólar es la moneda de refugio de las economías cuando se ven enfrentadas a situaciones de incertidumbre. Y lo que nosotros vimos luego de la elección presidencial en diciembre fue también un aumento del dólar, producto de la incertidumbre justamente que se generaba en torno a los distintos agentes económicos, producto de las medidas que estaban anunciadas en el programa. Sin embargo, una vez que el presidente Boric, ¿verdad?, ha empezado a desplegar su discurso, ha ido nombrando las distintas autoridades, entre ellas Mario Marcel como su futuro ministro de Hacienda. Sabemos de que Mario Marcel es una persona ampliamente respetada en los distintos, transversalmente, digamos, en los distintos ambientes empresariales, de inversionistas y los distintos actores económicos, y por lo tanto eso se ha traducido en una mayor certidumbre. Y esta mayor certidumbre tiene efectos en el tipo de cambio, que lo hemos visto que vino a la baja durante el mes de enero, por lo menos hasta la fecha del informe. Hemos visto que también hay un efecto de un poquito de rebote también, y ahí siempre hay efectos de sobrereacción de los mercados. Entonces esperaríamos que estos números cambien un poquitito de aquí al día de hoy, digamos que es el 31 de enero. Sí, ¿tienes actualización de los resultados de los multifondos al 31 de enero, Rodrigo, o todavía es algo que tienen que elaborar? No, todavía no. En general, estos resultados nosotros los publicamos el día viernes y siempre llevan 2 días o 3 días de fase aproximadamente. Esta información pública en general de la Superintendencia de Pensiones, pero los vamos a tener prontamente en un par de días más. Y vamos a estar atentos, pero quisiera también preguntarte, Rodrigo, por el otro lado de los resultados, que tiene que ver con los fondos que están menos expuestos a renta variable y están más expuestos a la renta fija, y entonces sobre todo instrumentos locales, como es el caso del Fondo D, que cayó levemente, pero está el caso del Fondo E, que a diferencia de la histórica baja que tuvo durante 2021, renta positivamente algo en enero, más o menos 0,32%. ¿A qué se debe este resultado? Bueno, en general ha sido bastante noticioso el Fondo E, toda vez que es un fondo conservador y que la gente entiende correctamente de que es un fondo que no debiese estar expuesto a grandes fluctuaciones y más bien a rentabilidades que son acotadas, pero estables en el tiempo. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho de que desde el año 2019, a finales, con el estallido social, y cuando esperábamos recuperarnos o salir de los efectos de ese momento político en Chile, en marzo entró la pandemia, y durante todo el 2020 y el 2021 hemos vivido tiempos excepcionales, y durante esos tiempos excepcionales hemos visto también alta incertidumbre, alta volatilidad en los mercados. Concretamente el Fondo E, lo que ocurrió fue, luego de la pandemia, y ya por efecto combinado de los retiros de fondos previsionales, los 3 retiros que inyectaron una cantidad significativa de dinero a la economía, más las ayudas del gobierno a través del IFE, hemos visto finalmente un aumento de la liquidez en el mercado y una presión al alza en las tasas de interés, que fueron monótonas, crecientes durante todo el año pasado, y eso fue castigando sistemáticamente el Fondo E, que vimos y que fue noticia a mediados de octubre del año pasado, tener una pérdida acumulada de casi el 20%. Vimos que eso se recuperó en los últimos meses del año. Sin embargo, el Fondo E termina con una pérdida acumulada durante el año del 13% aproximadamente. Esto es una pérdida histórica, está absolutamente fuera de rango, fuera de lo esperado, es absolutamente excepcional, pero como digo, también responde a tiempos excepcionales. En este comienzo de año, para contestar tu pregunta, lo que hemos visto es que el Fondo E nuevamente nos sorprende y es el único fondo que durante enero está logrando una rentabilidad positiva bastante acotada, del 0,82%, y esto responde básicamente a una caída en las tasas de interés de largo plazo principalmente, y entender de que las tasas de interés locales, es decir, las tasas de interés en Chile, responden a los fenómenos de Chile, y en ese sentido, principalmente, digo, en ese sentido, el ambiente de mayor certidumbre, nuevamente, así como hace caer el dólar, también hace caer las tasas de interés, y eso golpeó favorablemente, diría yo, el rendimiento del Fondo E en lo que va de enero a la fecha. Sí, aquí también esto sirve para ir de a poco entendiendo cómo funcionan el sistema financiero y especialmente cómo funcionan las inversiones de los multifondos, porque en este caso lo que golpeó al Fondo A, que fue la mayor certidumbre en el país, que provocó la caída en el dólar, en este caso benefició al Fondo E, porque los bonos, que es lo que compone la mayor parte de la renta fija y que es donde más invierte el Fondo E, tienden a tener un mejor rendimiento cuando hay más certidumbre
cuando, por ejemplo, se habla de que estaría más asegurada una mayor responsabilidad fiscal con alguien como el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso hace que las tasas, como tú mencionas, de largo plazo vayan cayendo, porque Chile, se supone, es un país más confiable con alguien como Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, y hacer un país más confiable baja su riesgo y por lo tanto los intereses a largo plazo también serían menos. Por eso las tasas que tú mencionas han estado bajando, y eso hace que los bonos sean más atractivos. Más o menos así funciona la renta fija, y por eso el fondo E renta 0,82%. Ahora tú mencionas que fue algo que te sorprendió, pero es más o menos un mes tradicional para el fondo E que rente, pero poco. Sí, mira, yo creo que una reflexión que vale la pena hacer es que nosotros de hecho informamos estos valores porque aquí están jugados los ahorros de las personas para financiar sus futuras pensiones. Y en ese sentido nos parece saludable, nos parece oportuno siempre compartir esta información con la ciudadanía, de tal manera que ella pueda tener plena conciencia, conocimiento respecto de cómo se van comportando estos ahorros. Sin embargo, es importante también transmitirles a las personas de que estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo, es decir, una persona que hoy día tiene 25 años está ahorrando durante un horizonte de 40 años para el momento de su jubilación. Y por lo tanto, lo importante es evaluar estas alzas y bajas en una lógica más bien de largo plazo, no desesperarse demasiado cuando hay malos resultados, porque sabemos que en el largo plazo todos los multifondos, por lo menos desde su creación del año 2002, muestran resultados positivos. El fondo A muestra una rentabilidad anual de más del 6%, el fondo E una rentabilidad anual de más del 3%, y por lo tanto eso es lo que uno busca en definitiva a través de estos ahorros, lograr financiar pensiones, como digo, al momento de la jubilación. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, gracias por estar en Agenda Económica analizando los resultados de los multifondos en enero. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Y antes de terminar la Agenda Económica, simplemente les digo que a las 9 de la mañana el INE va a informar el nuevo reporte de cómo está el empleo en nuestro país. Todos los detalles los podremos ver en Agenda Económica PM esta tarde. Yo me despido, pero los dejo junto a Conexión Global.